Enredadas enpresa gara eta San Jose de Calasanz ikastetxean goi mailako administrazio eta finantza zikloa egiten ari gara. Taldean 7 neska gara, baina gaur bakarrik 4 etorri gara, besteak praktiketan ibili diren enpresetan lanean gelditu dira. Pues nosotras somos un grupo de 7 chicas y creamos la cooperativa Enredadas, ya que nuestro producto son hacer collares con cuerda, trapillo y pulseras de macramé trenzados, haciendo nudos o trenzas o cualquier otro tipo de trenzado. Intentamos que nuestro producto fuese económico y que estuviese disponible para todos los públicos y lo conseguimos. Bueno, el premio que hemos conseguido es la categoría de comunicación y redes sociales. Cuando intentamos dar a conocer la empresa, nos dimos cuenta que sobre todo nos daríamos a conocer por las redes sociales. Empezamos por Facebook, que es la que más se usa ahora, pero también hay más redes sociales que la gente, pues a medida que va pasando el tiempo, utilizan más, como puede ser Instagram, Pinterest. Hicimos una página web bastante currada, la verdad, donde enseñábamos todos los productos y los hacíamos descuento, añadiéndoles el IVA, que también se podía ver cuál era el IVA. También podrías marcarlo y ponerlo en cesta y luego pagarlo, que eso nos llegaba a nuestro email y nos decía cuál era el pedido que tú buscabas, o cuál era el collar que querías. Luego también hicimos un blog en el que explicábamos quiénes éramos y también pues cómo llevamos el proceso de hacer los collares o los collares que teníamos. Twitter también, para darnos a conocer un poco, vamos, que hemos abarcado todas las redes sociales posibles. Trabajando en equipo hemos tomado muchas decisiones y ha sido una experiencia bastante agradable. Entonces, para nosotros a nivel personal creo que nos va a servir muchísimo, porque el mero hecho de tener que ir a una empresa a futuro vamos a poder tomar decisiones, vamos a poder ser más eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Ha sido un trabajo bastante complicado, ha sido un trabajo de toma de decisiones, de trabajo en equipo, y le recomendaríamos porque realmente nos ha dado muchas satisfacciones y creemos que nos va a servir muchísimo cara al futuro para poder ser más eficientes en el trabajo.